Vamos a ver ahora cinética química. Vamos a incluir los temas de velocidad de reacción, factores que afectan a la velocidad de reacción, la ecuación cinética o ley de velocidad, el efecto que tiene la temperatura en la velocidad de reacción, los modelos teóricos que nos permiten describir una reacción química, catalizadores y los mecanismos por los cuales ocurre una reacción química. ¿Y qué estudia la cinética química? Bueno, habíamos visto que había reacciones que ocurrían de una manera muy lenta y otras reacciones que podían ser muy rápidas. Por ejemplo, entre las reacciones muy lentas habíamos visto las reacciones de corrosión, por ejemplo, una pieza metálica a la intemperie. Y dentro de reacciones que ocurren muy rápidas, las que estuvimos viendo hasta ahora eran reacciones de combustión, como la combustión de los hidrocarburos, como el metano. También otra reacción que ocurre en forma muy rápida es la reacción que ocurre para poder inflar un airbag en un accidente de un auto. Esta reacción es la reacción de descomposición de la sida sódica. La sida sódica se descompone en nitrógeno gaseoso y sodio. Y la reacción es tan rápida y como se produce un gas, puede inflar rápidamente esta bolsa que nos protege en un choque. Hasta el momento habíamos estado hablando de la termodinámica y de la posibilidad de ocurrencia de una determinada reacción. O sea, la termodinámica nos permitía predecir si una reacción iba a ocurrir en forma espontánea o no iba a ocurrir en forma espontánea. Sin embargo, la termodinámica no nos decía nada con qué velocidad iba a ocurrir esa reacción. El estudio de la velocidad y de cómo va a ocurrir esa reacción lo hace la cinética química. Entonces, la cinética química estudia la rapidez o velocidad con que ocurre una reacción y los mecanismos o caminos mediante los cuales los reactivos terminan convirtiéndose en productos. El estudio de la cinética de una reacción química es empírico. Uno tiene que hacer experimentos para poder determinar la velocidad de una reacción y cuáles fueron los mecanismos por los cuales se llevó a cabo dicha reacción. ¿Y cómo estudiamos la velocidad de una reacción? ¿Qué tan rápido ocurre una reacción? Supongamos una reacción muy sencilla de un reactivo A que se convierte en un producto B. Supongamos que estos reactivos y productos son gaseosos. Entonces tenemos un recipiente a volumen constante. En nuestro estado inicial, a tiempo cero, vamos a tener solamente A, que representan estas pelotitas rojas. Entonces la concentración inicial de A es 1 molar y la concentración inicial del producto B es 0. Al cabo de 20 segundos, la concentración de A disminuyó a 0,54 molar y la concentración de B aumentó, se generó producto, y aumentó a 0,46 molar. Al cabo ya de 40 segundos, la concentración de A siguió disminuyendo porque A se está consumiendo para poder formar los productos y B está aumentando porque se está formando más productos. Si hacemos una representación gráfica donde representamos la concentración en función del tiempo, vemos que la concentración inicial de A dijimos que estaba en 1 molar y a medida que transcurre el tiempo va disminuyendo y se va consumiendo para poder formar productos. La concentración inicial de B era 0 y a medida que se van formando B aumenta su concentración. Cuando el tiempo es lo suficientemente grande, esta reacción va a tender al equilibrio y las concentraciones de A y de B van a permanecer constantes. Entonces, la velocidad de reacción, nosotros lo que llamamos velocidad de reacción, es ese cambio de la concentración de un reactivo o de un producto dividido el intervalo del tiempo en el que transcurrió ese cambio de concentración. Entonces, como la velocidad de reacción es ese cambio de la concentración de un reactivo o de un producto dividido el intervalo de tiempo en el que ocurrió dicho cambio, ¿qué unidades va a tener la velocidad de reacción? Bueno, evidentemente va a tener unidades de concentración sobre tiempo. Esa concentración generalmente la vamos a expresar por la molaridad. Y las unidades de tiempo que vamos a usar pueden ser el segundo, pueden ser el minuto o pueden ser incluso años, dependiendo de qué tan rápida sea esa reacción química. Muchas veces en vez de hablar de concentración, hablamos de una masa por unidad de tiempo o de la ocurrencia de un determinado proceso por unidad de tiempo. Si las reacciones ocurren en fase gaseosa, también podemos expresar la velocidad de reacción como unidades de presión sobre tiempo. ¿Por qué? Porque en un gas, la presión parcial del gas representa en realidad la concentración. Vamos a calcular la velocidad media de la reacción. Recordemos nuestra sencilla reacción de A para pasar a B.
Entonces habíamos visto que variaba la concentración de A, iba disminuyendo a través que transcurría el tiempo, a su vez aumentaba la concentración de B, que era el producto. Entonces, si yo quiero calcular la velocidad con la que A va a desaparecer, tengo que calcular la variación de su concentración en función del tiempo. La variación de la concentración tengo que hacer la concentración de A final menos la concentración de A inicial. Supongamos este intervalo de tiempo de 10 segundos, que va desde 10 segundos a 20. Entonces la concentración de A variaría de 0,74 molar a 0,54 molar. Por lo tanto, la variación de A sería 0,54 menos 0,74. Y la variación del tiempo sería 20 segundos menos 10 segundos. Entonces la velocidad media de desaparición de A la calculo como la variación de la concentración sobre la variación del tiempo. Pero fíjense que acá adelante hay un signo menos, y este signo menos me indica que A se está consumiendo, porque esta variación de concentración me daría negativa. A medida que pasa el tiempo, o sea, la concentración final de A es más chiquita que la concentración inicial de A. Por lo tanto, este delta me da negativo y como la velocidad de reacción se define de manera positiva, tengo que ponerle un signo menos porque se está tratando de un reactivo que se está consumiendo. La velocidad media de formación de B la vamos a calcular de la misma manera, como la variación de la concentración de B en el intervalo de tiempo. Pero ahora esta variación de concentración va a ser positiva porque es un producto que está apareciendo. Entonces, por convención normal, en cinética química las velocidades son positivas. Por eso, cuando estoy calculando la velocidad de desaparición de un reactivo, pongo un signo menos porque su variación de concentración es negativa. Supongamos ahora que tenemos una reacción donde A, el reactivo, se descompone para dar 2B. Entonces, si hacemos una tabla en la que tenemos en cuenta el tiempo y la concentración de A y de B, inicialmente vamos a tener solamente A y su concentración va a ser 1 molar y B va a ser 0. Al cabo de 10 segundos, la concentración de A disminuyó a 0,5 molar. Y como por cada A se generaban 2 B, o sea, por cada mol de A se generaban 2 moles de B, la concentración de B tuvo que haber aumentado al doble, porque se generó el doble de producto. Entonces, en ese intervalo de tiempo, en esos 10 segundos, la velocidad de desaparición de A va a estar dada por la variación de su concentración sobre el tiempo y le voy a tener que poner un signo negativo porque se está consumiendo. Entonces, la velocidad de desaparición de A va a ser final 0,5 molar menos 1 molar sobre esos 10 segundos con el signo menos, o sea, 0,05 molar sobre segundo. La velocidad de aparición de B va a estar dada por la variación de la concentración de B sobre ese intervalo de tiempo. O sea, la concentración de B final, que era 1 molar, menos la inicial, que era 0, sobre esos 10 segundos. Por lo tanto, la velocidad de aparición de B es 0,1 molar sobre segundo, el doble de la velocidad de desaparición de A. Pero ahora estamos hablando de dos velocidades distintas de reacción, una de desaparición de A, perdón, y una de aparición de B. Entonces, para poder hablar de una velocidad única y media, en este caso de reacción, porque estamos tomando un intervalo de tiempo, por eso decimos que es una velocidad media, vamos a tener que hacer algo para poder independizarnos justamente de si estamos hablando de un reactivo o de un producto. Entonces, evidentemente, lo que está haciendo que estas velocidades sean distintas son los coeficientes estequiométricos. Entonces, para independizarnos de a qué reactivo o producto nos estamos haciendo referencia, hablamos de una velocidad única de reacción que la vamos a calcular teniendo en cuenta esos coeficientes estequiométricos que intervienen en la reacción. Entonces, para esta reacción, la velocidad única media de reacción lo representamos con esta rayita arriba que es media, que es en un intervalo de tiempo, va a ser igual a menos, y acá debería decir 1 sobre el coeficiente estequiométrico de A, que en este caso es 1, por la variación de la concentración de A sobre el tiempo, y esto tiene que ser igual a 1 sobre el coeficiente estequiométrico de B, que en este caso es 2, por la variación de la concentración de B en ese intervalo de tiempo. Y la velocidad única de reacción media nos da 0,05 molar sobre segundo. Entonces, ¿esto qué significa? Si yo tengo la velocidad única media de una reacción, la concentración de A va a disminuir
su coeficiente estequiométrico por la velocidad única de reacción. Y la concentración de B va a aumentar en su coeficiente estequiométrico por la velocidad única de reacción. Entonces, por cada segundo que va a estar pasando, la concentración de A va a variar 1 por la velocidad de reacción y la concentración de B 1 por la velocidad de reacción. Entonces, para una ecuación genérica, una reacción genérica, donde A moles de A reaccionan con B moles de B para dar C moles de C y D moles de D, para un determinado intervalo de tiempo, la velocidad única media de esa reacción, por eso representamos que es media con la rayita arriba de velocidad, va a ser menos 1 sobre el coeficiente estequiométrico del reactivo A por la variación de la concentración de A con respecto del tiempo. Tenemos que poner el signo menos adelante porque se trata de un reactivo que se está consumiendo, por lo tanto su variación de concentración va a disminuir. Para que la velocidad sea positiva tenemos que ponerle el signo menos. Lo mismo para el reactivo B. Y en el caso de los productos no vamos a poner el signo menos porque como la variación de la concentración es positiva, no es necesario, entonces me va a quedar 1 sobre su coeficiente estequiométrico C por la variación de la concentración de C respecto del tiempo y 1 sobre D por la variación de la concentración de D con respecto del tiempo. Entonces acá tenemos una velocidad única de reacción y media porque era en un intervalo de tiempo. Pero fíjense que es muy importante los coeficientes estequiométricos. Entonces, cuando hablamos de una velocidad única media de una reacción, como esta depende de los coeficientes estequiométricos que utilizamos para balancear la reacción, tenemos que mostrar cuál fue la ecuación química y cómo la balanceamos para poder expresar esa velocidad única media de reacción. Vamos a hablar ahora de velocidad instantánea de reacción. Hasta el momento habíamos visto velocidad media de reacción porque dijimos que tomábamos un intervalo de tiempo. Pero cuando ese intervalo de tiempo tiende a cero, o sea, cuando se realizan cambios infinitesimales, la velocidad instantánea de reacción va a ser el límite, cuando ese delta t tiende a cero, de la variación de la concentración de la sustancia con respecto del tiempo. Y eso va a ser la derivada de la concentración con respecto del tiempo. Si graficamos la concentración en función del tiempo, nosotros habíamos hablado antes de una velocidad media teniendo en cuenta este intervalo de tiempo grande delta t, cómo había variado la concentración de una determinada sustancia. Ahora lo que estamos tomando es el límite para cuando este delta t tiende a cero, es decir, la tangente de esta curva hipotética si tuviéramos todos los valores de las concentraciones en función del tiempo. Entonces, para nuestra reacción genérica A que da a B, la velocidad instantánea de desaparición de A va a ser menos la variación de la concentración de A con respecto del tiempo y la velocidad instantánea de formación de B va a ser la variación de la concentración de B con respecto del tiempo. Entonces, para nuevamente una ecuación genérica A moles de A que reaccionan con B moles de B para dar C moles de C más D moles de D, para un intervalo de tiempo, la velocidad media de reacción iba a estar dada por menos 1 sobre el coeficiente estequiométrico por el delta de la concentración en ese intervalo de tiempo. Lo mismo para el otro reactivo y para los productos. Recuerden que como es una velocidad media, ponemos una rayita encima para indicar que es una velocidad media. Pero cuando ese intervalo de tiempo tiende a cero, tenemos la velocidad instantánea de la reacción y ahora estos deltas se transforman en derivadas o la variación de la concentración de A con respecto del tiempo. No se olviden que siempre tenemos que tener en cuenta los coeficientes estequiométricos cuando estamos hablando de una velocidad única de reacción. En cambio, si solamente estuviéramos hablando, por ejemplo, de la velocidad de desaparición del reactivo A, diríamos simplemente que es menos la variación de la concentración de A con respecto del tiempo. ¿Y cómo estudio la velocidad de una reacción? Bueno, volvamos nuevamente a nuestra reacción A para dar B. Si yo registro en función del tiempo cómo varía la concentración de mi reactivo, vemos que a medida que el tiempo transcurre, la concentración va disminuyendo porque se está consumiendo. Podemos graficarlo, podemos hacer un gráfico de concentración en función de tiempo, tanto para nuestro reactivo que se está consumiendo como para nuestro producto B que está apareciendo y está aumentando su concentración. Entonces, si queremos determinar la velocidad media de desaparición de B, podemos calcular para estos intervalos de tiempo, que en este caso fueron siempre 10 segundos,
cómo varió la concentración de A. Como A se consumió, esa variación da negativa, pero si yo quiero calcular la velocidad media de reacción para la reacción, tengo que tener en cuenta el signo menos porque es un reactivo y puedo calcular las velocidades de reacción en función del tiempo o en función de la concentración de nuestro reactivo A. Fíjense que la velocidad de reacción no permaneció constante, también varió con el tiempo y en este caso disminuyó. Entonces, para el estudio cinético de esta reacción, nuestra medida directa era medir la concentración de A como iba variando en función del tiempo y a partir de ahí podíamos calcular la velocidad media, ¿sí? Como variaba la concentración de A con respecto del tiempo, en función del tiempo, o calculamos la velocidad en función de la concentración de A. Fíjense, a medida que la concentración de A disminuye con el tiempo, la velocidad de reacción con el tiempo también disminuye. ¿Sí? A medida que se consume A, la velocidad de reacción va disminuyendo también. Si graficamos ahora la velocidad de reacción en función de la concentración de A, vemos que inicialmente cuando la concentración de A es alta, la velocidad de reacción es alta y a medida que la concentración de A disminuye, la velocidad de reacción también disminuye. Entonces, el estudio de la cinética de una reacción tiene en cuenta cómo varía la velocidad de esa reacción en función de la concentración de los reactivos, por ejemplo. Entonces vimos que en este caso, a medida que la concentración de A disminuía, la velocidad de reacción disminuía. O sea, si lo graficamos al revés, cuando la concentración de A es baja, la velocidad de reacción es baja, y a medida que la concentración de A es mayor, la velocidad de la reacción va a ser mayor. O sea que depende de la concentración del reactivo. Entonces, la ecuación cinética o la ecuación de velocidad o la ley de velocidad es la que me vincula a la concentración, en particular de los reactivos, con la velocidad de la reacción. En este caso en particular, parece ser que la relación es lineal, que a medida que la concentración de A aumenta, la velocidad de reacción es mayor. Entonces lo expresamos como que la velocidad de reacción es igual a una constante por la concentración de A. Entonces, nuevamente, la ley cinética o ecuación cinética o ley de velocidad es la dependencia de la velocidad de la reacción con la concentración. La ecuación de velocidad es una ecuación empírica que nos relaciona la velocidad de una reacción con las concentraciones de los compuestos que participan en esta reacción. Para la reacción A moles de A más B moles de B, que nos dan C moles de C y D moles de B, podemos escribir a la velocidad de la reacción como una constante por la concentración del reactivo A elevado a la m por la concentración del reactivo B elevado a la n. En general, las ecuaciones de velocidades se expresan en función de las concentraciones de los reactivos, no de los productos. Cuando interviene la concentración de los productos, se trata generalmente de reacciones autocatalíticas. Entonces, en general, nos vamos a acostumbrar a ver a las ecuaciones de velocidad de reacción en función de los reactivos, que son los que se tienen que encontrar para poder formar productos. ¿Y quiénes son estas constantes? K es la constante de velocidad, recibe el nombre de constante de velocidad y es la que tiene la dependencia de la temperatura y del uso de catalizadores en una reacción. Esto ya lo vamos a ver más adelante. Las concentraciones de los reactivos A y B en general se expresan en molaridad. Y estos coeficientes a los cuales están elevados, que son M y N, no son los coeficientes estequiométricos de la reacción, sino que se llaman orden de la reacción. M es el orden de la reacción con respecto a A, N es el orden de la reacción con respecto a B, y la suma de N más M es el orden total o global de la reacción. M y N no tienen por qué ser los coeficientes estequiométricos A y B. Esos solo son en casos especiales que ya vamos a ver más adelante. Entonces, todas las leyes de velocidad, como esto que está escrito acá, se determinan experimentalmente. Por eso se llama que es una ecuación empírica, porque yo tuve que hacer la experiencia de determinar cómo variaba la concentración de los reactivos en función del tiempo para poder hallar esta dependencia y poder determinar los valores de los coeficientes m y n y el valor de la constante k.
Entonces, veamos un poco qué valores toman estos coeficientes M y N. Dijimos que M y N eran el orden de reacción con respecto a los reactivos A y B respectivamente. En general son números pequeños, enteros y positivos. A veces pueden ser fraccionarios y negativos. Y, obviamente, como les dije antes, M y N no tienen por qué coincidir con los coeficientes estequiométricos que está balanceada la reacción. La suma de M y N son el orden global de la reacción. La constante de velocidad de reacción o constante cinética K es la que tiene la información de la dependencia de la velocidad de la reacción con la temperatura y también va a depender si se usan catalizadores o no. Su valor nos va a indicar si la reacción va a ser una reacción lenta o si va a ser una reacción rápida. Si K tiene un valor elevado, va a ser una reacción que ocurre de forma rápida y si es pequeña, va a ser una velocidad que ocurre lentamente. Las unidades de K no son únicos, van a depender del orden global de la reacción. Así que tenemos que tener en cuenta el orden global de la reacción para ver de qué unidades está K. Veamos algunos ejemplos. Por ejemplo, el agua oxigenada o peróxido de hidrógeno se descompone en agua y oxígeno gaseoso. Se encontró empíricamente que la velocidad de reacción es igual a K por la concentración del agua oxigenada. Entonces, el orden de la reacción con respecto a la concentración de agua oxigenada vale 1 porque está elevado a la 1. Y el orden global de la reacción también vale 1. Entonces, la velocidad de reacción es lineal con la concentración del agua oxigenada. En esta otra reacción, en la reacción de descomposición del amoníaco en nitrógeno a hidrógeno, se observó experimentalmente que la velocidad de reacción es constante, o sea que la velocidad de reacción es igual a K, no depende de la concentración del amoníaco. Las velocidades de reacción pueden o no depender de la concentración del reactivo. En este caso, se vio que es constante. Por lo tanto, el orden con respecto a la concentración del amoníaco es 0, porque es la concentración del amoníaco elevado a la 0 vale 1. Entonces, el orden global de la reacción también vale 0. En este caso, es la reacción de formación del ioduro de hidrógeno. El hidrógeno más el yodo dan ioduro de hidrógeno. Y en este caso, la velocidad de reacción es igual a la constante por la concentración del hidrógeno gaseoso por la concentración del yodo. En ambos casos, las concentraciones están elevado a la 1. Por lo tanto, el orden de reacción con respecto al hidrógeno es 1. El orden de reacción con respecto al yodo es 1. Pero el orden global de la reacción es 2. O sea que es una reacción de segundo orden. ¿Cómo hacemos para determinar la ecuación de velocidad para una reacción? Supongamos que tengo una reacción A más B que da C. Entonces, nuestra ley de velocidad tendría la forma de B igual a la constante de velocidad por la concentración de A a la M por la concentración de B a la N. Yo tengo que determinar de alguna manera los valores de N, M y de K. Entonces vamos a utilizar el método de las velocidades iniciales. Este método consiste en determinar la velocidad inicial de la reacción para una serie de concentraciones e ir variando posteriormente las concentraciones de los reactivos y volver a determinar esta velocidad inicial de la reacción. Todo esto lo hacemos a temperatura constante solamente para ver cómo afectan las concentraciones de los reactivos a la velocidad de la reacción. Y se toma la velocidad inicial de la reacción para que no haya mucha formación de productos y no interfiera en el valor de la determinación de nuestros coeficientes M y N. Entonces, se realizan una serie de experiencias. En la primera experiencia se considera la concentración inicial de A igual a 0,1, la de B igual a 0,1 y la velocidad inicial nos dio 4 por 10 a la menos 5 molar sobre segundo. O sea, se determina la velocidad inicial de esta reacción viendo cómo varían las concentraciones del reactivo en función del tiempo y determino esa velocidad inicial. Repito la experiencia, una experiencia 2, pero ahora mantengo la concentración de A constante, la concentración que yo pongo inicial de A constante, y duplico la concentración inicial de B. Y observo que la velocidad inicial de reacción otra vez vale 4 por 10 a la menos 5 molar sobre segundo. Se mantuvo constante. Entonces ya a simple vista puedo decir que variando la concentración de B, la velocidad de reacción no varió,
Entonces ya a simple vista puedo decir que no va a depender de la concentración de B la velocidad de reacción. Realizo una tercera experiencia en donde duplico la concentración inicial de A y mantengo constante en 0,1 la concentración de B. Y observo que ahora la velocidad inicial de la reacción sí varió. Ahora es 16 por 10 a la menos 5 molar sobre segundo. Entonces, ¿cómo despejo cuánto vale M y N y cómo determino K? Entonces, primero, para determinar M y N, lo que tengo que hacer es escribir la expresión de la velocidad, la ley de la velocidad, ¿sí? En función de K, las concentraciones y los coeficientes. Si yo divido la expresión de la velocidad de la reacción para la experiencia 2 sobre la expresión de la velocidad de la reacción de la experiencia 1, como yo mantuve constante las concentraciones de A, puedo tachar las concentraciones elevadas a la m y también puedo tachar los coeficientes de velocidad de reacción K, porque también valen lo mismo. Entonces observo que la velocidad 2 sobre la velocidad 1, que me va a dar 1 porque eran iguales, y esto tiene que ser igual a 0,2, que es la concentración de B elevado a la n, sobre 0,1 elevado a la n. Para que esto pueda valer 1, 2 elevado a la n tiene que ser 1. Por lo tanto, n tiene que ser 0, como habíamos predicho, que no dependía de la concentración de B. Entonces, n ya sabemos que vale 0. Ahora, si hacemos el cociente entre la expresión de la velocidad de reacción de la experiencia 3 sobre la velocidad de la reacción de la experiencia 1, nuevamente podemos tachar las constantes de velocidad K y ahora lo que se nos van a simplificar son las concentraciones de B que fueron las que mantuvimos constantes. Entonces ahora me quedó que la velocidad 3 sobre la velocidad 1 va a ser 0,2 a la m sobre 0,1 a la n, y esto va a ser igual a 16 por 10 a la menos 5 sobre 4 por 10 a la menos 5. Y esto va a ser igual a 4. Entonces me queda que 2 a la m es igual a 4, por lo tanto m vale 2. Entonces ya determiné cómo era nuestra ecuación de velocidad. La velocidad de reacción va a ser igual a K por la concentración del reactivo A al cuadrado, a la m al cuadrado. Y obviamente no va a depender de B porque n nos dio 0. Entonces ahora puedo decir que en esta reacción el orden con respecto al reactivo A era 2, el orden con respecto al reactivo B es 0 y el orden global de la reacción vale 2. Para poder determinar K, simplemente lo despejo ahora de nuestra expresión de la ley de velocidad. K va a ser igual a la velocidad sobre la concentración de A al cuadrado. Entonces puedo tomar los datos de esta tabla de experiencias y determinar cuánto vale el valor de la constante de velocidad para esta temperatura en que se realizaron las tres experiencias. Vamos a ver ahora qué es la ecuación o ley de velocidad integrada. En realidad es la ecuación de la concentración con el tiempo, o sea, cómo depende o cómo varía la concentración de mis reactivos en función del tiempo. Entonces, a partir de la ecuación de velocidad, es posible determinar cómo varían las concentraciones de los reactivos con el tiempo. Y estas son las ecuaciones de velocidades integradas o ecuaciones de concentración con el tiempo. ¿Cómo hago esto? Supongamos que tengo una reacción A para dar productos. Entonces, si yo sé la ley de velocidad de esta reacción, sé que la determiné empíricamente, sé que la velocidad es igual a la constante de velocidad por la concentración elevado a la m. Esta determinación la tuve que hacer empírica. Por otra parte, yo sé que esa velocidad de reacción era menos la variación de la concentración del reactivo A con respecto del tiempo, y eso es igual a la ley de velocidad que yo determiné experimentalmente. Entonces, integrando esta expresión, yo voy a poder hallar cómo depende la concentración de A en función del tiempo. Lo que vamos a hacer ahora a continuación es determinar esta ecuación de concentración en función de tiempo o esta ley de velocidad integrada para reacciones de distintos órdenes m con respecto al reactivo A. Vamos a ver primero reacciones de orden global 0.
Supongamos que tenemos un reactivo A para dar productos. Si dijimos que la reacción es de orden cero, quiere decir que nuestra ley de velocidad es la velocidad de reacción igual a la constante de velocidad por la concentración de A a la alfa y alfa vale cero. Entonces, nuestra ley de velocidad quiere decir que es una constante. Nos queda que la velocidad es igual a la constante k de velocidad de la reacción. Esto significa que la velocidad no depende de la concentración de A. ¿Qué unidades va a tener en una reacción de orden cero la constante de velocidad k? Bueno, evidentemente tiene que tener las mismas unidades que la velocidad de la reacción. Si la velocidad de reacción se expresó en molaridad sobre segundo, la constante de velocidad tiene que tener unidades de molaridad sobre segundo. Si fue molaridad sobre horas, K será molaridad sobre horas. Entonces, en este tipo de reacción, la velocidad de la reacción permanece constante, es independiente de la concentración de A. Mientras que yo tenga concentración de A, la velocidad va a valer K. Ejemplos de este tipo de reacción fue la descomposición del amoníaco, como habíamos visto anteriormente. ¿Cómo hallamos entonces la dependencia de la concentración de A con respecto del tiempo? Tenemos que integrar esta expresión. Entonces sabemos que la velocidad de reacción es menos la variación de la concentración de A con respecto del tiempo y esto es igual a K. Si pasamos el diferencial de tiempo para el otro lado, nos queda que el diferencial de la concentración de A es igual a menos K por la derivada de tiempo. Si integramos miembro a miembro, porque ahora ya tenemos las variables separadas, podemos integrar desde la concentración inicial de A hasta la concentración de A un tiempo t, y el tiempo desde un tiempo 0 hasta un tiempo t. Entonces, si tomamos como el tiempo inicial t igual a 0, nos queda que la concentración de A tiempo t menos la concentración de A inicial es igual a menos K por t menos 0. Por lo tanto, nuestra ley de velocidad integrada, o sea, la dependencia de la concentración de A con respecto del tiempo, nos queda lineal. Nos queda que la concentración de A es igual a la concentración inicial de A menos K por el tiempo. Entonces, si graficamos esto, vemos que la concentración de A disminuye a medida que avanza el tiempo, se está consumiendo el reactivo, obviamente, y disminuye en forma lineal. La pendiente de esta recta va a ser igual a menos K. Recordemos entonces que para una reacción de orden cero, la velocidad de reacción va a ser igual a K por la concentración a la cero, o sea, igual a K. O sea que la velocidad de reacción es constante, no depende de la concentración del reactivo. En cambio, la concentración del reactivo disminuye en forma lineal con el tiempo. Veamos ahora reacciones de orden 1. Nuevamente tenemos un reactivo A que se descompone a productos. Si la velocidad de reacción es de orden 1 con respecto de A, la velocidad es igual a K por la concentración de A a la alfa, donde alfa vale 1. Por lo tanto, la velocidad de reacción nos quedó igual a K por la concentración de A. Recuérdense que esta determinación fue experimental. Entonces, la velocidad va a ser lineal con la concentración, va a depender de forma lineal con la concentración del reactivo. Si graficamos velocidad de reacción en función de concentración, nos va a dar que es una línea recta cuya pendiente es la constante de velocidad K. Las unidades de K para una reacción de orden 1, ¿cuál van a ser? Si la velocidad de reacción tiene unidades de molaridad sobre segundo y la concentración está escrita en molaridad, K va a tener que tener unidades de 1 sobre segundo. Un ejemplo de reacción de orden 1 es, por ejemplo, la descomposición del pentóxido de dinitrógeno. ¿Sí? Esta reacción, su velocidad, su ley de velocidad, se encontró empíricamente que era igual a la constante de velocidad por la concentración del pentóxido de dinitrógeno elevado a la 1. Para una reacción de orden 1, la velocidad era igual a K por la concentración de A, o sea que la velocidad es lineal con la concentración de A. Para poder obtener la dependencia de la concentración de A con el tiempo, tengo que integrar la ley de velocidad. Entonces la velocidad, que era igual a la variación de la concentración de A con respecto del tiempo, con el signo menos porque era un reactivo que se estaba consumiendo, va a ser igual a la constante de velocidad por la concentración de A.
Nuevamente tengo que reagrupar las variables. Entonces paso la concentración de A dividiendo al término donde está el diferencial de A y paso el diferencial de tiempo donde está K. Entonces ahora, como tengo las variables separadas, puedo integrar. La integral de 1 sobre el logaritmo, sobre la concentración de A es igual al logaritmo natural. Y la integral de una constante por de diferencial de t es el tiempo. Entonces nos queda que el logaritmo de la concentración de A un tiempo t menos el logaritmo de la concentración de A inicial es igual a menos k por t sobre el tiempo menos tiempo inicial, y en este caso se tomó igual a 0. O sea que el logaritmo de la concentración de A va a ser igual al logaritmo de la concentración de A inicial menos k por t. También podemos decir que la concentración de A es igual a la concentración de A inicial por la exponencial de menos kt por e a la menos kt. Si graficamos la dependencia de la concentración de A con el tiempo, nos conviene graficar en forma lineal el logaritmo de la concentración de A en función del tiempo, que va a ser una línea recta dependiente decreciente, dependiente igual a menos k. En una reacción de primer orden, la concentración del reactivo decae en forma exponencial, porque hallamos recién que la concentración de A es igual a la concentración de A inicial por E a la menos K por T de tiempo. Entonces, la concentración del reactivo disminuye en forma exponencial, es una exponencial decreciente. Si el valor de la constante de velocidad K es pequeña, dijimos que la constante de velocidad nos reflejaba qué tan rápido iba la reacción. Entonces, si K es pequeño, el decaimiento va a ser lento, o sea que el reactivo va a desaparecer en forma más lenta que si K fuera grande, que la concentración de A disminuiría mucho más abruptamente. Entonces acá se puede ver claramente que para una K pequeña el reactivo disminuye mucho más lentamente que para una K grande. Recordemos que para una reacción de orden 1 la velocidad de reacción era lineal con la concentración, pero que la concentración decae de manera exponencial con el tiempo, o el logaritmo de la concentración decae de manera lineal con el tiempo. Veamos ahora reacciones de orden 2. Entonces la velocidad de reacción va a ser igual a la constante de velocidad por la concentración de A elevado a la alfa, donde alfa vale 2. Por lo tanto, la ley de velocidad nos queda que es igual a K por la concentración de A al cuadrado. La velocidad es cuadrática con la concentración. ¿Qué unidades va a tener K? Bueno, si la velocidad es molaridad sobre segundo y acá tengo molaridad al cuadrado, entonces K va a tener que tener unidades de 1 sobre molaridad por segundo. Un ejemplo de reacciones de orden 2 es la descomposición del dióxido de nitrógeno. Bueno, vamos a hallar la dependencia entonces de la concentración con el tiempo. Entonces ahora tenemos que reemplazar por la ley de velocidad. Entonces la variación de la concentración de A con respecto del tiempo es igual a K por la concentración de A al cuadrado. Nuevamente pasamos la concentración de A al cuadrado para el término donde está el diferencial de la concentración y el diferencial de tiempo para el otro lado. Ahora nos quedan las variables separadas y podemos integrar. Vamos a resumir esto, entonces integrando nos queda que 1 sobre la concentración de A un tiempo t va a ser igual a 1 sobre la concentración de A a un tiempo inicial más K por el tiempo. Entonces hallamos la dependencia de la concentración de A con el tiempo t. Si graficamos 1 sobre la concentración de A en función de t, nos va a dar una línea recta cuyo ordenado al origen sea 1 sobre la concentración inicial de A, y la pendiente de esta recta va a ser la constante K. En esta figura se graficó la concentración de A en función del tiempo para reacciones de orden 0, 1 y 2, donde la concentración inicial del reactivo A era siempre 0,5 molar y las constantes de velocidad para cada reacción fue siempre la misma, 0,03. Fíjense que las unidades de la constante de velocidad van a depender del orden. Pero si observan el gráfico,
Teniendo la misma concentración inicial y la misma constante de velocidad, una reacción de orden cero decae más rápido que una reacción de primer orden que una reacción de segundo orden. ¿A qué se le llama vida media o semivida de un reactivo? Se llama al tiempo que transcurre para que la concentración de un reactivo se reduzca a la mitad. Es decir, el tiempo un medio o el tiempo de semivida va a ser igual al tiempo que tarda el reactivo en reducir su concentración inicial a la mitad. Y esto va a depender de qué tipo de reacción tengamos, si es una reacción de orden cero, de orden 1 o de orden 2. Entonces vamos a calcular el tiempo de vida medio para cada orden de reacción. Dijimos que para una reacción de orden cero, la concentración del reactivo A disminuía en forma lineal con el tiempo. Entonces, para poder calcular el tiempo de vida medio, lo que tenemos que hacer es reemplazar en la concentración de A tiempo t un medio. O sea que nos va a quedar la concentración de A inicial sobre 2, va a ser igual a la concentración inicial de A, menos K por el tiempo de vida un medio. Despejando, obtenemos que el tiempo de vida un medio para una reacción de orden cero va a ser igual a la concentración inicial de A sobre 2K. Lo mismo podemos hacer para una reacción de primer orden. Recordemos que en esta llegamos a que el logaritmo de la concentración es igual al logaritmo de la concentración inicial menos K por T, y reemplazando en la concentración por la concentración inicial sobre 2, podemos despejar el tiempo de vida medio. Fíjense que acá el tiempo de vida medio nos va a quedar igual al logaritmo de 2 sobre k, independiente de la concentración inicial. Y esto es una característica de las reacciones de primer orden. En una reacción de orden 2 hacemos lo mismo. A partir de la expresión de la dependencia de la concentración con el tiempo, reemplazamos por la concentración inicial sobre 2 y despejamos el tiempo de vida medio. Y encontramos que el tiempo de vida medio para una reacción de segundo orden va a ser igual a 1 sobre K por la concentración inicial del reactivo. Entonces, solo en las reacciones de primer orden el tiempo de vida medio no depende de la concentración inicial del reactivo. En las de orden 0 y en las de orden 2, el tiempo de vida medio depende de la concentración inicial del reactivo. En la reacción de primer orden dijimos que el tiempo de vida medio no dependía de la concentración inicial del reactivo. Entonces fíjense este ejemplo. Graficamos la concentración del reactivo en función del tiempo. Inicialmente la concentración de A es A sub 0. ¿Sí? Cuando queremos ver qué tiempo transcurrió para que la concentración de A disminuya a la mitad, dividimos la concentración de A la mitad y el tiempo transcurrido, este intervalo, va a ser de un medio. Pero si ahora la concentración de A disminuye nuevamente a la mitad, o sea, es un cuarto, el tiempo que transcurre es el mismo delta de tiempo que transcurre. Y nuevamente, si ahora la concentración inicial de A es un cuarto de la concentración inicial y queremos que esta concentración disminuya nuevamente a la mitad, el tiempo que va a transcurrir sigue siendo el mismo. Y ese tiempo va a ser siempre logaritmo de 2 sobre la constante de velocidad. En esta tabla tenemos un resumen de las distintas reacciones de orden 0, 1 y 2, su ecuación de velocidad, o sea, la dependencia de la velocidad con la concentración del reactivo, su ecuación integrada, o sea, la dependencia de la concentración del reactivo con el tiempo, y el tiempo de vida medio. Hasta ahora vimos cómo dependía la velocidad de la reacción con la concentración de los reactivos. Vamos a ver ahora qué efecto tiene la temperatura en la velocidad de la reacción. La mayoría de las reacciones vimos que se aceleran con la temperatura. Y la dependencia de la velocidad de reacción con la temperatura dijimos que estaba en la constante de velocidad K. Entonces nuestra velocidad de reacción tenía una expresión de K por la concentración a la M y la concentración de B a la N. Las concentraciones tienen la dependencia con la concentración, obviamente. Y K se lleva la dependencia con la temperatura. En 1889, Arrhenius observó empíricamente que la constante de velocidad cumplía con la siguiente ecuación. La constante de velocidad era igual a un factor preexponencial, un factor de frecuencia, por E a la menos energía de activación sobre RT. En esta expresión, en esta dependencia exponencial, tanto A como la energía de activación son independientes de la temperatura y R es la constante de los gases.
Vamos a analizar un poco cómo depende la constante de velocidad con la temperatura. Para esto vamos a escribir en vez del valor de k, el valor del logaritmo de k. De esta manera linealizamos esta expresión. Entonces nos queda que el logaritmo de k es igual al logaritmo de a menos la energía de activación sobre RT, donde a es el factor exponencial y E sub a es la energía de activación. Podemos graficar esta expresión haciendo logaritmo de k en función de la inversa de la temperatura, de 1 sobre t. Entonces vamos a obtener una línea recta donde la ordenada al origen sea el logaritmo de a y la pendiente de esta recta sea menos la energía de activación sobre r. Acuérdense que estamos graficando 1 sobre temperatura, por lo tanto, altos valores de temperatura son valores de x pequeños y el valor del logaritmo de k es elevado. Es lógico, a medida que aumenta la temperatura, aumenta la velocidad de la reacción, aumenta el valor de la constante de la velocidad de la reacción. Entonces, el logaritmo de a es la ordenada al origen y la pendiente es menos la energía de activación sobre R. En estas expresiones consideramos que tanto A como la energía de activación son independientes de la temperatura, pero puede ocurrir que sí presenten una dependencia con la temperatura y no sean constantes. Vamos a analizar un poco cómo es la dependencia de la temperatura en función del valor de la energía de activación. A mayor energía de activación, mayor va a ser la dependencia de la constante de velocidad con la temperatura. ¿Qué significa esto? Si graficamos el logaritmo de k en función de la inversa de la temperatura, sabemos que la pendiente va a ser menos la energía de activación sobre R. Entonces, una reacción que tenga una energía de activación baja va a tener una curva como la color celeste y una reacción que tenga una energía de activación más alta va a tener una curva como la rosa, una pendiente más pronunciada porque su energía de activación va a ser mayor. Entonces, si a una temperatura T1 queremos determinar cuánto vale el valor de la constante de la velocidad de la reacción, que es la que me determina la rapidez de la reacción, vemos que para la curva azul estaría indicada por la intersección de la línea de puntos con esta curva y para la roja igualmente. Si ahora aumentamos la temperatura, o sea que nos movemos en las ordenadas hacia el lado izquierdo, vamos a ver que la variación que sufrió la constante de velocidad de reacción para una reacción que tiene una baja energía de activación como la azul es este tramito indicado por la llave, mientras que la variación de la velocidad de reacción, de la constante de velocidad de reacción para una reacción que tiene una energía de activación alta fue mucho mayor. O sea que un cambio de temperatura produjo un cambio mayor en la constante de velocidad de reacción en una reacción que tiene una energía de activación elevada. Las reacciones que tienen energía de activación mayor a 60 kJ por mol presentan una fuerte dependencia con la temperatura. En cambio, las que tienen una energía de activación aproximadamente de 10 kJ por mol no dependen mucho de la temperatura. O sea que una gran variación de temperatura no lo va a afectar significativamente en la velocidad de reacción. En cambio, si la energía de activación es alta, un cambio de temperatura va a afectar mucho la velocidad de reacción. Para poder saber toda la dependencia de la constante de velocidad con la temperatura, debemos determinar los valores del factor exponencial A y el valor de la energía de activación. ¿Y cómo hacemos para hacerlo? Bueno, si conociéramos el valor de la constante de velocidad de la reacción a dos temperaturas distintas, podríamos determinar cuánto vale la energía de activación y el factor exponencial. Si tenemos la constante de velocidad a una temperatura T1, podemos decir que el logaritmo de K sub 1 es igual al logaritmo del factor exponencial menos la energía de activación sobre RT1. Y lo mismo con los datos de la temperatura 2. Si restamos ambas expresiones, podemos simplificar el logaritmo del factor preexponencial y nos queda una expresión solamente en función de la energía de activación. Y podemos determinar de esta manera de la energía de activación. Una vez que la determinamos, reemplazando en cualquiera de las expresiones anteriores, despejamos el valor del factor preexponencial. Esto lo podemos ver también gráficamente. Si nosotros tenemos el valor de la constante de velocidad a una temperatura T sub 1, tendríamos este punto sobre la recta. Y a una temperatura T sub 2
este otro punto. Y dos puntos nos definen una recta, por lo tanto podemos sacar el valor de la ordenada al origen y la pendiente. Vamos a ver dos modelos que nos describen cómo ocurren las reacciones químicas a nivel molecular. El primer modelo que vamos a ver es la teoría de las colisiones y el segundo que veremos es el del complejo activado. En 1820, Gilbert Wilson propone la teoría de las colisiones. En estas teorías, la reacción química ocurre por la colisión o el choque entre los reactivos. Y cuando chocan estos reactivos, algunos tendrán la energía suficiente y las condiciones suficientes en ese choque para que pasen a productos y otros no. Entonces, solo los choques que son efectivos son los que van a permitir que estos reactivos pasen a productos. Y estos choques efectivos tienen que tener dos características. Por un lado, tienen que tener la energía suficiente para que el choque pueda romper los enlaces que forman a los reactivos y generar los nuevos enlaces para formar a los productos. Y por otro lado, esos choques tienen que tener la orientación adecuada. Quiere decir que tienen que estar realizados de una determinada manera, tienen que chocar de una determinada forma. Entonces, por ejemplo, en este ejemplo, lo que queremos obtener es, a partir de hidrógeno gaseoso y yodo gaseoso, ioduro de hidrógeno. Entonces, en este caso, la colisión no es efectiva porque si bien la orientación de las moléculas era la adecuada, la energía del choque era baja. En este otro caso, la energía del choque era suficientemente alta, pero la orientación de las moléculas no era la adecuada, entonces tampoco se van a formar productos. En ninguno de estos dos casos se formarían productos, en uno porque la energía no era suficiente y en el otro porque la orientación no era la adecuada. Solo se van a formar los productos y vamos a tener una colisión efectiva si la orientación es la correcta y la energía del choque era la adecuada para poder romper los enlaces del reactivo y poder formar los nuevos enlaces en los productos. Entonces, para la teoría de las colisiones, el número de moléculas de productos que se van a formar va a ser proporcional al número de choques entre las moléculas de los reactivos. Entonces, la velocidad de reacción, la velocidad de la formación de estos productos, va a ser igual a qué? A la frecuencia de choque, o sea, qué tantas veces choca y qué tantas de esos choques tienen la energía suficiente para poder pasar a reactivos. Entonces, la velocidad de la reacción va a estar dada por la frecuencia de choque y la fracción de esos choques con la energía suficiente para poder pasar de reactivos a productos. Entonces, la frecuencia de colisión evidentemente va a depender de la concentración de los reactivos y de los productos, de los reactivos, porque cuanto más reactivos hay, más probabilidad de que se encuentren para chocar. Va a depender del número de Avogadro elevado al cuadrado. Va a depender de algo que llamamos sección eficaz, que es la que tiene en cuenta la orientación de ese choque, o sea, que ese choque haya sido en la orientación de la molécula adecuada para ocurrir la reacción y de la velocidad relativa que hay entre las moléculas. Todos estos elementos determinan la frecuencia de colisión. Y la fracción de choques que tiene la energía suficiente para poder hacer que se rompan los enlaces de los reactivos y pasen a productos va a estar dado por la exponencial de menos una energía mínima sobre RT. ¿Por qué decimos esto? Miremos este gráfico. Acá se graficó la energía cinética que tienen las moléculas en función de la temperatura. En las curvas rojas está a temperatura 1, que es menor que la de la curva azul, que es la temperatura 2. Las moléculas tienen que poder sobrepasar una energía umbral o límite que está dada por esta línea de puntos. Las moléculas que tengan energía superior a esta línea de puntos van a ser las moléculas que pueden reaccionar y que al chocar reaccionan. Y las que tienen una energía menor a esto no van a reaccionar. Entonces, si se fijan en las curvas que están acá abajo, si bien la curva azul está más aplanada, hay una fracción de moléculas mayor que sobrepasan esa energía límite. Esa curva azul es a una temperatura mayor. Y este tipo de dependencia está dada por la exponencial. Entonces, la velocidad de la reacción, que dijimos que era la frecuencia de colisión por la fracción
que tenga la energía suficiente va a ser el producto de estas dos cosas que calculamos recién. Si miramos un poco esta expresión, se parece mucho a la ley de velocidad. Por un lado tenemos las concentraciones de los reactivos y por otro lado tenemos un término que parece ser la constante de velocidad. Entonces, si decimos que esta es la constante de velocidad, miremosla un poquito. La primera parte se parece a ese factor A, al que llamamos factor preexponencial, o dijimos que se llamaba factor de frecuencia. ¿Por qué le hemos puesto factor de frecuencia? Y porque está referido justamente a esta frecuencia de colisión, a estas frecuencias de choques, donde tiene metida la sección eficaz que tiene que ver con la orientación de ese choque. Y el otro término se parece a la parte de la energía de activación, esta energía mínima que tienen que sobrepasar las moléculas o los choques para que sean realmente efectivos, aparentemente es esta energía de activación que es la que me dice, bueno, por encima de esta energía el choque va a ser efectivo. Recibimos con la teoría de las colisiones una forma de explicar nuestra ley de velocidad. Habíamos llegado a una expresión, es que teníamos que la velocidad de la reacción tenía una dependencia con la concentración de los reactivos y también vimos que tenía una dependencia con la temperatura, con esta constante de velocidad, donde teníamos metida la energía de activación y encontramos con la teoría de las colisiones una forma de describir esta energía de activación. Ahora vamos a ver otro modelo teórico, que es el modelo del complejo activado. Este modelo lo desarrolló Henry Eyring en 1935. Y en esta teoría se basa en que se forma un estado intermedio entre los reactivos y los productos, es un estado transitorio de mucha energía y recibe el nombre de complejo activado. Si tenemos que el yodo reacciona con el hidrógeno para dar ioduro de hidrógeno, inicialmente tendríamos que una molécula de yodo debería encontrarse con una molécula de hidrógeno y deberían ganar mucha energía para poder alcanzar a este complejo activado. Este complejo activado es una situación de máxima energía porque en ese momento se están rompiendo enlaces de los reactivos y se están generando los nuevos enlaces de los productos. Entonces, ese estado de mucha energía es el complejo activado y después, una vez alcanzado este estado, podríamos acceder a los productos donde se formarían el yoduro de hidrógeno. Entonces, en esta teoría del complejo activado, dijimos que queríamos ver cómo reaccionaba el yodo con el hidrógeno gaseoso para dar el yoduro de hidrógeno. En esta reacción, la entalpía de esta reacción es endotérmica, es positiva, ¿no es cierto? Entonces, si quisiéramos graficar la energía en función del avance de la reacción a presión y temperatura constante, estaríamos graficando la entalpía, la evolución de la entalpía de esta reacción. Inicialmente tenemos nuestros reactivos que son el yodo y el hidrógeno gaseoso y para poder pasar a productos van a tener que adquirir una cierta energía. Los productos tienen un valor de energía mayor, una entalpía mayor, porque dijimos que esta reacción era endotérmica. Es la diferencia entre la entalpía de los productos menos los reactivos. Entonces, para que los reactivos puedan alcanzar a los productos, van a tener que llegar a un estado energético mayor a la de los productos, a ese estado intermedio que dijimos que era el complejo activado. Y esa energía que tienen que alcanzar los reactivos para poder llegar a productos es el valor de la energía de activación de la reacción. Fíjense que este valor de la energía de activación de la reacción es mayor al valor de la entalpía de la reacción. Posteriormente, el complejo activado va a evolucionar a los productos. Entonces, la entalpía de la reacción va a ser 52,96 kJ, pero la energía de activación, la energía necesaria que tuvieron que adquirir estos reactivos para poder formar el complejo activado y después pasar a productos es mayor. Si los reactivos adquirieran una energía menor, por ejemplo, hasta esta raya roja, que la energía de activación, no alcanzan al valor del complejo activado y desaparecerían y volverían a pasar a reactivos, no podrían pasar a productos.
Si en cambio miramos la reacción inversa, o sea, si quisiéramos ir desde el ioduro de hidrógeno para volver a obtener hidrógeno y yodo, fíjense que la energía umbral que tienen que pasar ahora los productos para pasar a reactivos es esta flecha celeste. Esta es la energía de activación de la reacción inversa, es la diferencia de energía entre los productos y el complejo activado. ¿Sí? Entonces, para poder pasar de productos nuevamente a reactivos, estos productos deberían sobrepasar esta barrera energética, ahora un poco más chica, para llegar al complejo activado y pasar a lo que era el yodo gaseoso y el hidrógeno gaseoso. Entonces podemos ver en esta imagen que para esta reacción que es endotérmica, el valor de la energía de activación de la reacción directa, o sea, lo que tienen que sobrepasar los reactivos para pasar a productos, es mayor que la energía de activación de la reacción inversa, que sería la que tienen que llevar los productos para alcanzar el complejo activado y pasar a reactivos. La energía de activación de la reacción directa va a ser igual a la energía de activación de la reacción inversa más el cambio de entalpía de esta reacción. En esta imagen vemos el progreso de reacción para dos reacciones. La primera endotérmica, como la que explicamos recién, donde la energía de los reactivos es menor a lo de los productos, y en la segunda figura, en una reacción exotérmica, donde la energía de los reactivos es mayor a la energía de los productos, o sea, a la entalpía de los productos. Fíjense que en el caso de la reacción exotérmica, la energía de activación de la reacción directa es más chica que la energía de activación de la reacción inversa. Entonces nosotros habíamos dicho, si se acuerdan, que las reacciones respondían más a un cambio de temperatura cuando su energía de activación era elevada. Entonces, para el primer caso, en una reacción endotérmica, la reacción directa tiene una energía de activación más alta que la reacción inversa. Por lo tanto, la reacción directa responde más a la temperatura. Por lo tanto, en una reacción endotérmica, cuando hay un aumento de temperatura, se ve favorecida la reacción directa y la reacción desplaza a productos. En cambio, en el segundo caso, donde tenemos una reacción exotérmica, la energía de activación de la reacción directa es más pequeña que el de la reacción inversa, por lo tanto la reacción que se ve favorecida es la reacción inversa. Entonces, en una reacción exotérmica, un aumento de la temperatura haría que, si hubiera un equilibrio, se desplazara a los reactivos. Seguro que muchas veces escucharon hablar de los catalizadores para las reacciones químicas. Bueno, los catalizadores son sustancias que intervienen en algunas etapas de las reacciones, pero que no se alteran estas sustancias y que se recuperan al final tal cual como fueron añadidos. ¿Sí? Intervienen en los pasos de la reacción, pero ellos no se alteran, se vuelven a obtener al final. ¿Sí? Y no aparecen en la ecuación global ajustada de la reacción. Lo que hacen es participar del mecanismo por el cual funciona esta reacción química. Entonces, los catalizadores lo que hacen es modificar el mecanismo de la reacción, cambian la forma en que se llevó a cabo los sucesivos pasos para pasar de reactivos a productos. Entonces cambian el tipo de complejo activado que se formó en esa reacción. Por lo tanto, cambian la energía de activación de la reacción para llegar a ese complejo activado. Entonces, si modifican la energía de activación para alcanzar ese complejo activado, también están modificando la velocidad de la reacción, tanto de la directa como de la inversa. ¿Mm? Pero el catalizador lo que no hace es modificar los aspectos termodinámicos de la reacción. Es decir, cuando nosotros vimos una reacción química de A para pasar a B, vimos que la entalpía de esa reacción estaba determinada por la entalpía de los reactivos y la entalpía de los productos. El catalizador no modifica el estado inicial y el estado final de la reacción. Lo que modifica es cómo ocurre la reacción, cómo varía la velocidad con que ocurre esa reacción. ¿Sí? No va a modificar la termodinámica de la reacción, no va a modificar ni la entalpía de la reacción, porque va a depender del estado A y del estado B, ni tampoco va a modificar la condición de equilibrio de la reacción, no va a modificar la constante de equilibrio de la reacción tampoco.
Entonces, el catalizador es una sustancia que de alguna manera interviene en la reacción química, interviene en las etapas de la reacción química, ¿sí? Pero que él en sí mismo no se altera, o sea que cuando termina la reacción yo lo vuelvo a obtener, pero como participó de la reacción química de estos pasos y me cambió el mecanismo de la reacción, me cambió el tipo de complejo activado que se estaba formando en la reacción, por ende, la energía necesaria para poder alcanzar a ese complejo activado, la energía de activación, las velocidades de reacciones directas e inversas, ¿por qué? Porque dependían de la energía de activación, y no me modificó los aspectos termodinámicos porque siempre partí desde el mismo punto, reactivos, y llegué al mismo punto, productos. Los catalizadores pueden ser positivos o negativos. Un catalizador positivo es aquel que hace que la velocidad de la reacción aumente. Por lo tanto, si yo quiero que me aumente la velocidad de reacción, me tiene que disminuir la energía de activación de la reacción. Si me disminuye la energía de activación, tengo más reactivos que pueden alcanzar ese valor de energía para poder pasar a productos. Y los catalizadores negativos, o llamados también inhibidores o retardantes, son aquellos que hacen que mi velocidad de reacción disminuya, que la reacción ocurra más lenta. Entonces, para que la reacción ocurra más lenta, tienen que aumentar de alguna manera la energía de activación y hacer que esa barrera energética que tienen que pasar los reactivos para pasar a productos sea mucho mayor. Veamos un ejemplo para una reacción endotérmica. Entonces, decimos que esta reacción es endotérmica porque los reactivos que están acá en el inicio del transcurso de mi reacción tienen una entalpía menor a mis productos que están acá al final de mi reacción. Entonces, estas curvas representan los complejos activados que tienen que sobrepasar para pasar de reactivos a productos. La curva verde representa la reacción sin catalizador. Entonces, los reactivos tienen que alcanzar el máximo de la curva verde y pasar a productos en su estado natural para poder ocurrir esta reacción. Si yo utilizo un catalizador negativo, o sea, si quiero retardar esta reacción que ocurra en forma más lenta, voy a tener que ponerle un catalizador que lo que haga es que me aumente la energía de activación. Entonces voy a pasar por la curva roja. Los reactivos ahora tienen que alcanzar un mayor energía, un complejo activado que esté en una energía mayor para poder pasar a productos, entonces la reacción se va a hacer más lenta. Y por el contrario, si quiero que la reacción se acelere, ocurra más rápido, voy a tener que poner algún catalizador que me disminuya la energía de activación y me haga que mi reacción pase por la curva azul, o sea, con una energía de activación más baja para haber más reactivos que van a poder alcanzar a productos. En cambio, si tengo una reacción exotérmica, lo que ocurre es exactamente lo mismo. La única diferencia es que mis reactivos tienen una entalpía mayor a mis productos. Entonces, en una reacción exotérmica va a ocurrir lo mismo. Si la reacción no está catalizada, voy a seguir la curva verde, que es la intermedia entre una reacción a la cual yo quise lentificar, o sea, puse un catalizador negativo y aumenté su entalpía su energía de activación para llevarla a la curva roja, y si la quiero acelerar, voy a tener que poner un catalizador positivo que me disminuya esta energía de activación y haga que mis reactivos tengan que sobrepasar una barrera energética más bajita para poder llegar a productos. ¿Se entendió? Los catalizadores se clasifican en catalizadores homogéneos cuando los catalizadores se encuentran en la misma fase que los reactivos. Por ejemplo, si yo tengo agua oxigenada que está en estado líquido para que se descomponga en agua y oxígeno gaseoso y quiero acelerar esta reacción, puedo colocar iones hierro 2 más en la solución donde se encuentra el agua oxigenada para que acelere este proceso. Entonces, en este caso, el catalizador serían los iones hierro 2 más, que están en la misma fase acuosa como el agua oxigenada. Y también podemos tener catalizadores heterogéneos, que se encuentran en una fase distinta a la de los reactivos. Por ejemplo, o lo más común, son sólidos en contacto con gases. Los catalizadores son sólidos y están en contacto con gases. Como cuando uno quiere catalizar, o sea, acelerar la reacción de hidrogenación del eteno, que con hidrógeno pasa a etano, se hace en una superficie metálica de platino y esto aumenta la velocidad de la reacción. Y otro caso es el uso de
rodio para convertir el monóxido de carbono y el monóxido de oxígeno en dióxido de carbono y nitrógeno. Esto se utiliza especialmente cuando hay reacciones de combustión, donde la reacción o la combustión no fue completa y quedó monóxido de carbono y se formó monóxido de nitrógeno debido a las altas temperaturas y a que el comburente fue aire y hay nitrógeno. Entonces, para asegurarnos que no tenemos óxidos de nitrógeno en los escapes ni monóxidos de carbono, se utiliza rodio para convertirlos a dióxido de carbono y nitrógeno. Vimos la reacción de hidrogenación del eteno para dar etano con un catalizador heterogéneo como ser el metal platino. Entonces veamos acá un esquema de cómo cataliza el platino a esta reacción. El platino sería esta rayita gris que se observa acá abajo, los dos puntitos verdes son el doble enlace que tiene el eteno y esto chiquitito celeste es el hidrógeno gaseoso. Entonces, en el paso 2, el hidrógeno fue absorbido por la superficie del catalizador, está en su superficie, y el eteno, en un tercer paso, también es absorbido por esta superficie y orienta esta molécula de forma tal que el hidrógeno puede interactuar y quedar enlazado al carbono. ¿Sí? Entonces primero se reemplaza un hidrógeno, después se reemplaza el segundo hidrógeno y se desabsorbe la molécula del catalizador sólido. Los catalizadores pueden sufrir un proceso de envenenamiento o desactivación. No significa que se hayan agotado porque se me acabó el reactivo, sino que los sitios activos de este catalizador pueden ser ocupados o absorbidos o pueden absorberse con otras sustancias que evitan que la reacción que yo quiero catalizar se lleve a cabo. ¿Mm? Es como si se me ensuciaran, queda feo decir eso, pero lo que me hace estas sustancias que me envenenan al catalizador es colocarse en los sitios, absorberse en los sitios donde tendrían que absorberse los reactivos, entonces me lo envenenan, me lo inactivan. No quiere decir que se me agota porque se me acabó, ¿sí? Otro catalizador heterogéneo que vimos o que nombramos de alguna manera fue el convertidor catalítico de los automóviles. ¿Para qué se usa el convertidor catalítico de los automóviles? Es para que la combustión de los combustibles que quedaron sin quemar se realice en forma completa y también para eliminar productos contaminantes como eran los óxidos de nitrógeno y el monóxido de carbono. Entonces, por un lado, quiero que el combustible, el hidrocarburo, termine de combustionar para no largarlo al ambiente, ¿sí? Y en forma completa, que forme dióxido de carbono y agua. Y por otro lado, quiero reducir los óxidos de nitrógeno que se pudieron formar en la combustión, que pasen a oxígeno y nitrógeno, y oxidar el monóxido de carbono de las combustiones incompletas para que pasen a dióxido de carbono. Estos catalizadores consisten en una malla cerámica que tienen canales longitudinales revestidos en metales como platino, rodio y paladio. Generalmente están los tres para poder catalizar estos tres tipos de compuestos, o sea, para terminar la combustión, para reducir a los óxidos de nitrógeno y para oxidar el monóxido de carbono. Entonces, estos ingresan a este catalizador, a este convertidor catalítico donde está, digamos, la superficie metálica, la atraviesan lentamente por caminos longitudinales e intrincados para que tenga buen contacto con los catalizadores sólidos y luego salen ya convertidos en dióxido de carbono, nitrógeno y oxígeno. Bueno, hasta el momento vimos cómo expresar esta velocidad de la reacción con la ley de velocidad en función de la concentración de los reactivos. También estuvimos viendo cómo dependía la velocidad de la reacción con la temperatura en la constante de la velocidad de reacción y explicamos esto a través de dos modelos que fue el modelo de las colisiones y el modelo del complejo activado. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es resumir qué factores afectan a la velocidad de reacción. Entonces, el primero que nombramos obviamente va a ser la concentración de los reactivos. ¿Por qué? Porque cuanto mayor sea la concentración de los reactivos, más probabilidad de choque hay entre ellos, por lo tanto, mayor velocidad para la reacción. En algunos casos también influyen los productos y esto es en las reacciones que son autocatalíticas, que cuando se genera producto, el producto aumenta la velocidad de reacción.
También podemos hablar de las presiones si la reacción se realiza en fase gaseosa, porque en ese caso hablar de la presión parcial de alguna de los gases es hablar de las concentraciones. El segundo factor que afecta a la velocidad de reacción ya vimos que fue la temperatura y en general todas las reacciones aumentan su velocidad de reacción con el aumento de la temperatura. ¿Por qué? Porque hay una mayor también energía cinética, una mayor agitación en el sistema. Y al tener una mayor temperatura se ve afectada la velocidad de reacción. Eso lo vimos cuando con Arrhenius vimos la dependencia de la constante de velocidad con la temperatura o también lo vimos en los modelos de las colisiones y del complejo activado. Otra cosa que vimos que modifica también la velocidad de la reacción son los catalizadores, y acá dijimos que había catalizadores que eran positivos, o sea que aumentaban la velocidad de la reacción, o catalizadores que eran negativos, que disminuían la velocidad de reacción. Los catalizadores actúan en la reacción dando otro mecanismo de la reacción distinta, donde formaba un intermediario distinto, por lo tanto la energía de activación de esa reacción iba a ser distinta. En el caso de un catalizador positivo, que uno quiere aumentar la velocidad de la reacción, lo que va a hacer ese catalizador es disminuir la energía de activación. Entonces los reactivos van a necesitar una menor energía para poder pasar a productos si tenemos en cuenta el modelo del complejo activado. Y por el contrario, como dijimos también, si lo que queremos es que la reacción sea más lenta, que el catalizador actúe como un inhibidor, lo que va a hacer este catalizador es aumentar la energía de activación por el mecanismo que él proponga, para que estos reactivos tengan que tener una mayor energía para poder pasar a productos y así rectificar la reacción. Entonces, los catalizadores pueden aumentar o disminuir la velocidad de reacción. Y otra cosa que no hemos nombrado, pero que también influye en la velocidad de reacción, es el área superficial o superficie expuesta si los reactivos o los catalizadores son sólidos o líquidos. ¿Por qué? Porque para que haya una reacción química tienen que estar en contacto los reactivos entre sí y con los catalizadores. Y si es una fase condensada, tiene que tener una interfase o un área de superficie expuesta en contacto lo suficientemente grande. Entonces, cuando tenemos productos de reacción, cuando tenemos reactivos que son por ejemplo sólidos, es conveniente que si queremos aumentar la velocidad, estos estén bien pulverizados y tengan una superficie expuesta muy grande para que la reacción sea rápida. Entonces los cuatro factores que van a afectar a nuestra velocidad de reacción son la concentración, la temperatura, los catalizadores y el área superficial. Dijimos al inicio que la cinética química estudiaba la rapidez con la que ocurrían las reacciones, o sea, la velocidad de una reacción, y los mecanismos por los cuales ocurrían esas reacciones. Entonces, hasta ahora estuvimos viendo todo cómo se trataba la velocidad de reacción, los modelos de reacciones químicas, cómo dependía la velocidad de las concentraciones y de la temperatura. Y ahora vamos a hablar un poquito de qué es el mecanismo de una reacción. No vamos a hacer estudios de mecanismos de reacciones específicas, pero sí vamos a tratar de entender un poquito qué es esto del mecanismo de una reacción. El mecanismo de una reacción es el proceso por el cual se lleva a cabo la reacción. Es decir, nosotros podemos tener una reacción química que la podemos separar en un conjunto de reacciones sencillas, que llamamos reacciones elementales, y que el paso de cada una de estas reacciones sencillas sería el avance de la reacción química. Sí, en cierto modo, como vimos antes en el ejemplo del eteno que era absorbido en el platino junto con el hidrógeno para formar etano. Entonces, es la suma de esos pasos sencillos, ¿sí?, que llamamos reacciones elementales, para poder llegar a esta reacción global. Vamos a definir algo que se llama molecularidad, y la molecularidad es el número de moléculas que participan como reactivos en una de estas reacciones elementales, en cada uno de estos pasos del mecanismo de la reacción. Entonces, en una reacción elemental, el orden a la cual el reactivo está elevado es igual a la molecularidad. Entonces, dijimos, la molecularidad es el número de moléculas que participan como reactivo en la reacción elemental, ¿sí? Y en las reacciones elementales,
el orden a la cual está elevado la concentración del reactivo es igual a la molecularidad. Entonces, en ese caso coincide el orden de la reacción con el coeficiente estequiométrico. Por ejemplo, en esta reacción donde el monóxido de nitrógeno reacciona con el ozono para dar dióxido de nitrógeno y oxígeno, si esta es una reacción elemental, deberíamos poder describir la velocidad de esta reacción como una constante de velocidad por la concentración del monóxido de nitrógeno elevado a la 1, porque es una reacción elemental, por la concentración del ozono elevado a la 1. La molecularidad de esta reacción elemental es 2, porque se encuentran dos moléculas para poder dar origen a los productos, una molécula de monóxido de nitrógeno y una molécula de ozono. Veamos un ejemplo a ver si queda un poco más claro lo que es el mecanismo de una reacción, el paso elemental y la molecularidad. Supongamos que tenemos esta reacción global en la cual dióxido de nitrógeno con monóxido de carbono quiere pasar a monóxido de nitrógeno y dióxido de carbono. Esta reacción global se propone que ocurre en dos etapas. En una primera etapa, dos moléculas de dióxido de nitrógeno reaccionan para dar trióxido de nitrógeno y monóxido de nitrógeno, con una constante de velocidad K1. En una segunda etapa, este trióxido de nitrógeno reacciona con el monóxido de carbono para dar dióxido de nitrógeno y dióxido de carbono, con una constante de velocidad K2. Cada una de estas reacciones son reacciones elementales, ¿sí? Y ambas tienen molecularidad 2. Si uno quisiera escribir la expresión de la velocidad de reacción de la primera reacción, diría que la velocidad de la reacción 1 va a ser igual a K1 por la concentración del dióxido de nitrógeno por la concentración del dióxido de nitrógeno, ¿sí? O sea que quedaría dióxido de nitrógeno al cuadrado. En el caso de la segunda etapa, uno diría que la velocidad de la reacción de la segunda etapa, la reacción 2, va a ser igual a K2 por la concentración del trióxido de nitrógeno por la concentración del monóxido de carbono. Pero ocurre que la primera reacción es muy lenta y la segunda reacción ocurre en forma muy rápida. O sea que K1 es lenta y K2 es muy rápida. Entonces, en el caso que tengamos una reacción que ocurre en varias etapas, la reacción que ocurre de la forma más lenta es la que condiciona a toda la velocidad de la reacción. Es como cuando queremos ir de un lugar a otro y nos agarra un embotellamiento, donde uno va muy despacio. El tiempo total que uno tarda en llegar a ese lugar va a estar limitado por la velocidad lenta. Entonces, en este caso en que la reacción ocurre en dos etapas, la velocidad total de la reacción va a estar limitada por la reacción más lenta. Por lo tanto, vamos a poder decir que la velocidad de esta reacción va a ser igual a la constante de velocidad de la reacción por la concentración del dióxido de nitrógeno al cuadrado, como estaría en la ecuación primera, en la primera reacción, y coincide con la molecularidad de esta reacción. Si nos fijamos bien, en la primera reacción se formó un trióxido de nitrógeno que en la segunda reacción actuó de reactivo y se consumió. Este trióxido de nitrógeno es un intermediario porque se genera en la reacción y se vuelve a consumir en la reacción. Entonces no aparece como producto final de esta reacción. Este dibujo que les dejé acá es un perfil de una reacción química. Al inicio de esta especie de cañería o autopista ingresan los reactivos. Rápidamente se convierten, según esta reacción, en intermediarios, o en este perfil de reacción, que sería el estado intermedio. Luego hay una etapa estrecha, muy lenta, ¿sí? Para que estos intermediarios pasen a productos. Entonces, el paso que nos determina la velocidad total de la reacción va a ser el paso lento, va a ser a donde uno tiene ese cuello de botella que tiene que atravesar para poder llegar a productos. La etapa rápida no me va a influenciar significativamente en la velocidad total de reacción, lo que me va a influenciar va a ser la etapa lenta. Veamos otro ejemplo.
Veamos la reacción de descomposición de agua oxigenada, o sea, peróxido de hidrógeno, en agua y oxígeno en presencia de iones yoduro. Entonces tenemos el agua oxigenada que reacciona con los iones yoduro para dar agua y iones iodato. En una segunda etapa, los iones iodato reaccionan con el agua oxigenada para dar agua, iones yoduro y oxígeno. Si sumamos estas dos reacciones, la reacción global que vamos a obtener son que dos aguas oxigenadas nos van a dar dos moléculas de agua más oxígeno gaseoso. Esa es la ecuación global. Entonces, esta ecuación global ocurrió en dos etapas. En la primera, aparecieron los iones yoduro, ¿sí?, que reaccionaron y que posteriormente se volvieron a generar. O sea que los iones yoduro fueron los catalizadores de esta reacción. También aparecieron los iones iodato, que se generaron en la primera reacción y se consumieron en la segunda reacción. Actuaron de intermediarios. Entonces, el catalizador y el intermediario no aparecen en la ecuación global de la reacción química, pero al catalizador lo distingo porque yo tuve que ponerlo, ¿sí?, para que intervenga en la reacción en forma externa, lo tuve que poner y luego lo recuperé al final de la reacción, por eso en la reacción global no aparece, y el intermediario se generó en el medio de la reacción y se consumió en el medio de la reacción, por lo tanto en la reacción global no aparece. Bueno, esto fue un breve resumen de lo que es mecanismos de reacción. Acá les dejo la bibliografía para este tema. Es un tema muy complejo. Nosotros de mecanismo vemos muy poquito, porque bueno, no es que ustedes lo vayan a necesitar ahora para su carrera, pero sí para que sepan cómo ocurre una reacción química y que puede ocurrir en distintas etapas, y que la velocidad total de la reacción está condicionada por la velocidad de la etapa más lenta. Bueno, espero que les sirva.